Mis hermanos, ahora vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a tener este tiempo de meditación en las Escrituras y quisiera invitarles a que leamos en las Escrituras en la carta a los Colosenses, Colosenses capítulo 1, vamos a estar leyendo los versículos 24 al 29. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, vamos a leer los versículos 24 al 29. Colosenses 1, 24. Dice la palabra: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Padre, pedimos en este momento, suplicamos en este momento tu dirección. Que nuestros corazones estén dispuestos a recibir de ti guía, corrección, reprensión, ayuda, fortaleza, cualquiera que sea ese mensaje que tú tienes para cada creyente, de manera particular, para cada oyente en esta mañana. Señor, que nosotros estemos dispuestos a recibirlo y a modelar y a moldear nuestra vida según tú nos muestres en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra de manera correcta, que no sea los pensamientos, las ideas del predicador, sino que sea lo que tu palabra, lo que tu espíritu quiere mostrar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. En esta mañana yo quisiera que meditemos, que pensemos en algo que yo llamaría que es pudiéramos decir que es una flor muy extraña, muy particular. Es una flor que puede crecer en los más diversos terrenos. Puede crecer en un bosque tropical, puede crecer en las ardientes arenas de un desierto, puede crecer en el frío del Ártico, puede crecer en un patio de una casa en el Bronx, puede crecer en una fría habitación de hospital, puede crecer en medio de la rutina del día a día. Es una flor muy particular. Es la flor del gozo, el gozo de Dios. El gozo de Dios en la vida del creyente, en la vida de su pueblo. Es algo que resiste definición. Yo mismo le confieso, me es difícil entender exactamente cómo funciona. Yo puedo entender claramente lo que nosotros llamamos felicidad.
¿verdad? Porque felicidad es cuando, ¿verdad? Cuando no tenemos problemas, cuando nos sentimos bien. Eso es fácilmente entendible. Pero lo que la Biblia llama el gozo del Señor es algo que va más allá, que es difícil para nosotros entender en su totalidad. Más que definirlo, yo creo que en este pasaje que hemos leído, vemos un ejemplo de lo que es ese gozo del Señor. Vemos en la vida del apóstol Pablo un hombre que escribe, mientras yo leo este pasaje, yo veo a un hombre de Dios que está gozoso en el Señor, que tiene el gozo del Señor. Y él lo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Él menciona varias veces en esta carta de los Colosenses el gozo del Señor. Como sé que muchos de ustedes saben, la carta a los Colosenses es una de esas cartas que llamamos la carta de la prisión, que fueron escritas por el apóstol Pablo mientras él estaba en la prisión, al igual que Efesios, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a Filemón. El apóstol Pablo no estaba en una situación fácil, él estaba preso. Pero no solamente estaba el sufrimiento externo de estar preso de sus circunstancias, también estaba lo que él escuchaba que estaba pasando en las iglesias. En este caso en particular, él sabía de estos grupos de hermanos que servían a Dios y que vivían en esta ciudad de Colosas, y él había sabido que el evangelio había llegado, que se había expandido, pero ahora le está preocupado porque le llega noticia de que a esos hermanos están en el medio de esa comunidad, han entrado diferentes filosofías y están siendo amenazados la fe de los hermanos por diferentes ideas divorciadas de la verdad de Dios. Así que el apóstol Pablo no estaba en una situación fácil, porque estaba en la cárcel y por también las preocupaciones que tenía por el pueblo del Señor. Pero cuando leo este pasaje veo a un hombre que está gozoso en el Señor. Y creo que él nos modela lo que podemos llamar fuentes del gozo de Dios. Fuentes del gozo de Dios. O pudiéramos decir motivos del gozo de Dios. Razones por las que el creyente puede estar gozoso en el Señor. Recursos que el creyente tiene para aferrarse en busca de gozo en el Señor. El creyente sabe, ¿verdad? Conocemos el mandato de Dios que nos dice que debemos regocijarnos en el Señor. Pero entre ese mandato de Dios y muchas veces lo que es nuestra realidad en nuestra vida cotidiana, a veces hay una diferencia. Por problemas, por preocupaciones, por diferentes razones que hacen crecer en nosotros estas tormentas que se levantan en medio nuestro y quitan de nosotros, ¿verdad?, la paz, la tranquilidad. Lo más importante, quitan de nosotros el gozo del Señor. Y si tú estás en esa situación en esta mañana, tal vez creo que meditando en este pasaje, puedes encontrar algunas fuentes de gozo de Dios para tu vida. ¿Cuáles son estas fuentes de gozo que vemos? Yo veo este pasaje y yo me pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo está tan gozoso a pesar de sus circunstancias? ¿Cuáles eran esas fuentes que él tenía para gozarse en el Señor? En primer lugar, yo veo como una fuente de gozo en este pasaje el verse como un instrumento de Dios. El ver su vida como un instrumento de Dios. Cuando el apóstol Pablo ve su vida como un instrumento de Dios y que está siendo útil en el trabajo de Dios, es eso lo que lo llena de gozo. Por ejemplo, dice el versículo 25, hablando de la iglesia del Señor, él dice, de esa iglesia, fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, según el plan de Dios, según lo que Dios determinó soberanamente, fui hecho ministro, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo reconocía que ese era el plan de Dios para su vida. Dios no le había dado a él el ministerio tal vez de
del apóstol Pedro, o no le había dado a él, no lo había puesto en la posición de Santiago, no lo había puesto a él en la posición de Felipe. Le había dado un ministerio en particular. Y él, al ver que él estaba cumpliendo ese ministerio, que él estaba siendo ciertamente un instrumento de Dios, eso lo llenaba de gozo. Eso lo llenaba de gozo. Pero esa no es una fuente de gozo exclusivamente para el apóstol Pablo. Cada creyente puede ver su vida como un instrumento de Dios. Cada creyente puede reconocer un plan particular de Dios para su vida. Cada creyente tiene dones específicos de Dios. Cada creyente tiene ministerios al cual el Señor le abre puertas, oportunidades de servir. Dios tiene un plan particular para cada creyente. Y no hay una de las mayores fuentes de gozo para el creyente es cuando ve su vida en conformidad con ese plan de Dios. Eso no es tan fácil como parece. Porque cada uno de nosotros tiene muchas veces la presión de conformar su vida, ¿verdad? Nuestros padres tienen planes para nosotros, pero nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de universidad, nosotros mismos tenemos planes de lo que debería ser mi vida, de dónde debería yo estar, de qué yo debería estar haciendo. Y muchas veces, no solamente los adolescentes, siempre pensamos, ¿verdad?, en los adolescentes, ¿verdad?, que son tan susceptibles a esa lo que llamamos peer pressure, ¿verdad? Pero no solamente ellos, también nosotros, ¿verdad?, sentimos muchas veces esa presión. Y también con las redes sociales. No estoy en contra de las redes sociales, pero muchas veces con las redes sociales, ¿verdad?, donde presentamos, ¿verdad?, en fotos o en mensajes cómo está nuestra vida, cómo está nuestra familia. Tenemos esa presión de presentarle a aquellos que nos siguen, a aquellos familiares, a aquellos amigos, que mi vida va bien. Y cuando eso no es así, entonces eso trae esa tensión a nosotros. Pero mi hermano, mi hermana, nada va a traer gozo. Eso no va a traer gozo a tu vida. Si a ti te va bien conforme al estándar que tienen tus familiares o que tienen tus amigos o que tienen tus compañeros de ti, eso puede traer felicidad momentánea, pero no trae gozo. Lo que realmente trae gozo es cuando tú dices, yo estoy haciendo lo que Dios ha planeado para mí. Yo estoy viviendo en base al plan lo que Dios ha querido para mí. Estoy actuando como Dios está en el camino que Dios ha establecido para mí. El creyente puede discernir eso en su propia vida. El creyente puede discernir eso en su propia vida. Yo leía hace poco tiempo la historia de un hombre que fue un creyente que llegó a ser, después que aceptó al Señor, estudió en un seminario y llegó a ser presidente de un seminario. Y en la actualidad es un coach de fútbol. Y no fue que se descarrió ni nada. Él fue a un seminario, creció, llegó a ser incluso a ser el presidente de un seminario. Pero él llegó a un momento en su vida que él entendió que ese no era el plan de Dios para su vida. Y él él está gozoso donde está, siendo coach de un equipo de fútbol. Y ahí sirve al Señor. Y él dejó, no fue que tuvo una caída, no, él dejó ser presidente de un seminario para ser coach de un equipo de fútbol. Porque él entendió que el plan de Dios para su vida era eso. Y él está gozoso sirviendo a Dios en eso. No es que no tiene problemas. Tiene problemas. Pero el ver que está actuando, que está siendo el instrumento que Dios ha designado, para el cual Dios lo ha designado, eso lo llena de gozo. Aunque no tenga, evidentemente, en el mundo, podemos decir, en el mundo evangélico, ser presidente de un seminario teológico,
tiene más estándar que ser un coach de un equipo de fútbol. Pero eso no es lo que le importa. Lo que a él le importa es que él sabe que está donde Dios ha querido que él esté. El apóstol Pablo aquí está su fuente de gozo. Estoy haciendo lo que Dios ha determinado para mi vida. Mi hermano, mi hermana, piensa en esta mañana. Tú puedes reconocerlo. Yo no te lo puedo decir a ti, pero tú lo puedes reconocer. ¿Qué Dios quiere para tu vida? ¿Dónde tú estás viviendo en base, estás usando los talentos que Dios te ha dado? ¿Tú estás sirviendo como Dios te ha mostrado que tú debes servir, que tú puedes servir? Si tú sigues ese camino, esa será la primera fuente de gozo. Pero la otra fuente de gozo que yo veo para el apóstol Pablo en este pasaje y que también puede ser para nuestra vida, es que el apóstol Pablo podía percibir, podía ver el cumplimiento del plan de Dios alrededor de él. Podía ver cómo Dios estaba cumpliendo su plan y eso lo llenaba de gozo. Y eso, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor y vemos cómo Dios está haciendo su obra de manera soberana y cómo cómo las cosas se van moviendo en base a ese plan de Dios, eso llena de gozo la vida del creyente. Por ejemplo, en el versículo 26 y 27, dice, el misterio, él habla del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo ve aquí lo que él llama ese misterio. Un misterio, según lo que la palabra de Dios nos enseña, es una verdad del plan de Dios que antes no era conocida, pero que Dios va revelando en la historia. El misterio aquí es que los gentiles también serían coherederos, ¿verdad? Y llegarían a ser parte del pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo, al ver eso, cómo Dios está revelando eso, cómo Dios va haciendo eso una realidad, porque él está en la cárcel y él escucha que hermanos gentiles que viven en una ciudad llamada Colosas han recibido la palabra de Dios y han venido al Señor. Como dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, cuando dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis para con todos los santos. El apóstol Pablo no los conocía a ellos, pero había oído de cómo habían recibido al Señor y de cómo amaban a Dios y amaban a los santos. Y eso lo llenaba de regocijo. Pero tenemos que, entendamos lo que está pasando. El apóstol Pablo es un judío, ¿verdad? Que ha crecido en esa tradición y él ha crecido bajo una estricta separación entre judíos y gentiles. Y él ha crecido sobre con una idea bien clara de que el plan de Dios es para nosotros los judíos. Y ahora él ve, es realmente un cambio radical para él ver que Dios está haciendo una obra entre los gentiles. ¿Verdad? Y para el apóstol Pablo, para Pedro, para toda esa generación de creyentes judíos, los apóstoles, fue realmente un shock ver eso. Pero lo importante que vemos aquí es que el apóstol Pablo ve eso, llega a ser ministro de Dios para presentar el evangelio a los gentiles y él se goza de ver que Dios está llevando su plan a cabo. Una fuente de gozo para el creyente es cuando podemos prestar atención, quitar la vista por un momento de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, de nuestras necesidades y ver cómo Dios está obrando alrededor nuestro.
ver cómo Dios está llamando a personas a salvación. Ver cómo Dios está llamando a creyentes, están creciendo, están madurando en el Señor. Ver cómo Dios, aunque el mundo parece que se ha detenido, ver cómo el plan de Dios sigue adelante. Esa es una fuente de gozo para el creyente. Porque nos muestra que nuestra vida no depende de nuestra, depende de Dios. Porque nos hace caer en cuenta de que Dios sigue en el trono. De que Dios sigue el control. De que su plan para nuestra vida, para el mundo, para este mundo que Él ha creado, no ha cambiado. Porque nos muestra que no estamos sujetos a las circunstancias alrededor nuestra, sino que, como decía, Dios sigue en su trono. El apóstol Pablo está lleno de gozo porque aunque estar en una cárcel, aunque sabe que hay problemas con los hermanos, él sabe que Dios está haciendo su obra en medio de su pueblo. Y él se goza. Aunque no estaba no podía ser parte directa porque estaba preso. En medio de una cárcel hace el esfuerzo de escribirle porque él quiere ser parte. Él se goza en ver cómo Dios está haciendo su obra. Hermano, interésate en lo que Dios está haciendo, en el pueblo, en la iglesia. Interésate e involúcrate con los hermanos para que también tú recibas el gozo de escuchar cómo Dios contestó la petición de un hermano, de una hermana. Tal vez el mayor gozo de Dios para tu vida no va a ser que Dios te escuchó una petición tuya, sino que tú vas a ver cómo Dios escuchó una petición de un hermano. Y Dios te va a dar, a través de esa petición a ese hermano, te va a dar el gozo a ti. Pero tú tienes que estar, ¿verdad?, involucrado. Como recientemente predicaba el pastor Freddy Noble. O sea, es estar involucrado y ver cómo Dios está actuando y cómo Dios está salvando y cómo Dios está restituyendo y cómo Dios está transformando vidas. Pero no solamente el apóstol Pablo, es esa una fuente de gozo para el apóstol Pablo. El gozo de Dios que él tenía, el gozo de Dios que tú y yo podemos tener, es el resultado de la obediencia. Es también el resultado de la obediencia. Una de las mayores fuentes de gozo para el creyente es el obedecer la palabra de Dios. Dice en el versículo 28 que el apóstol Pablo dice: a quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El apóstol Pablo, que está predicando la palabra de Dios y que quiere que las personas se gocen en el Señor, él dice que él predica y quiere que presentar a todo hombre perfecto en Cristo. O sea, quiere hablar de la salvación, llama a los hermanos a obedecer a Dios, La obediencia a Dios y a su palabra es una fuente de gozo para el creyente. Lo contrario también es cierto. Una de las mayores razones por las que los creyentes muchas veces no tenemos el gozo del Señor es por nuestra falta de obediencia. Nuestra falta de obediencia, el pecado. El pecado es una barrera para el gozo en el creyente. Si tú quieres gozarte en el Señor, obedece a Dios, obedece su palabra. El Señor Jesús, cuando en la gran comisión enseñó a los discípulos, ¿verdad?, que vayan y si eran discípulos, enseñándoles, ¿verdad?, que hagan todo lo que Él había mandado. Un ejemplo grande también de lo que es, de cómo se vincula la obediencia a Dios y a su palabra al gozo en la vida del creyente, lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 119.
Salmo 119, siempre lo conocemos, ¿verdad?, como el salmo más largo y el capítulo más largo de la Biblia, es el Salmo 119, y es un salmo dedicado a exaltar la grandeza, la belleza, la excelencia de la ley de Dios. Y él de diferentes formas, con diferentes palabras, el salmista habla de lo bueno que es la ley de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Dice el versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Hay muchos de esos, en muchas ocasiones en el Salmo 119, el salmista pone de un lado el obedecer la ley o los estatutos, los mandamientos, la palabra de Dios, y el gozo y el regocijo. Ciertamente, muchas veces no tenemos el gozo del Señor y es por el pecado en nuestra vida. El pecado nos separa de Dios y el pecado y separado de Dios no puede haber gozo. Por eso el primer paso para una vida de gozo en el Señor es venir al Señor, ¿verdad? Cuando venimos al Señor en arrepentimiento y fe, cuando el Señor perdona nuestros pecados, nos limpia, quita la culpa que hay en nuestro corazón. Ese es el primer paso para una vida de gozo. Mientras estamos separados de Dios, no había posibilidad de gozo. Había posibilidad de felicidad, ¿sí? De felicidad. Había momentos en que tal vez no teníamos problemas y podíamos estar humanamente felices. No teníamos problemas. Pero de gozo, de lo que es realmente el gozo del Señor, no había posibilidad porque estábamos separados de Dios. Pero una vez venimos al Señor, cuando el creyente, ¿verdad?, cuando nos dejamos envolver por el pecado, cuando desobedecemos a Dios, eso por un mecanismo que muchas veces no entendemos, el gozo de Dios se va apagando en nuestra vida. Porque no estamos obedeciendo a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que, como dice el salmista en el Salmo 119, de varias maneras diferentes, él dice que él enfocaba su vida en conocer, en deleitarse en la palabra de Dios, en los caminos de Dios, en los estatutos de Dios. Ese era su gozo, ese era su anhelo, que su vida fuera ordenada en base a esos caminos. Queremos gozarnos en el Señor, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, su palabra revelada, su voluntad revelada para nuestra vida. Tenemos que obedecer. Tal vez tú, hermano, hermana, tienes problemas, sientes que en tu vida no hay gozo. Hay tal vez un pecado no confesado. No digo que esa sea la única razón posible, pero ciertamente desde un punto de vista de consejería bíblica, el primer chequeo que hay que hacer en un corazón que no hay gozo, el primer prerequisito es, ¿hay un pecado no confesado? ¿Hay un pecado que sí que continuo en el que estás desobedeciendo a Dios? Debes arrepentirte. Venir ante Dios pidiendo perdón, pidiendo gracia, pidiendo que te dé el poder para apartarte del pecado. Ese es el primer requisito. Entonces el apóstol Pablo, cuando leemos su testimonio, vemos que una fuente de gozo es la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. En último lugar, veo otra fuente de gozo. No solamente para el apóstol Pablo, sino para nuestra vida. Otro recurso que podemos asirnos, que podemos usar para traer gozo a nuestra vida, es el reconocer el poder de Dios actuando en nosotros.
el reconocer el poder de Dios actuando en nosotros. Por ejemplo, dice el versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La cual actúa, la potencia, el poder de Dios actúa poderosamente en mí. Una fuente de gozo para el apóstol Pablo era que él reconocía que él era débil, pero él veía el poder de Dios en él. Él era débil, soy débil, no puedo, pero aún así veo el poder de Dios actuando en mi vida. Y eso al creyente renueva su gozo. Porque es algo paradójico, porque por un lado se ve débil, pero al mismo tiempo ve Dios actuando, Dios haciendo maravilla a través de su vida y en su vida por su poder. Y eso llena de gozo al creyente. El creyente se goza en ver cómo Dios actúa en su vida poderosamente. Cuando el creyente piensa, wow, Dios me usó para hablar, para dar un consejo o para hablarle del Señor a alguien. Y no fui yo soy tímido, yo generalmente no puedo, soy torpe con palabras, pero Dios lo hizo. Wow, fue Dios que lo hizo. Y el creyente dice, wow, Dios lo hizo. Esa es una fuente de gozo real. La otra opción es cuando podemos decir, bueno, lo hice y lo hice porque yo soy bueno y lo hice porque yo tengo muchas habilidades. Eso no trae gozo al corazón, a un corazón regenerado por el Señor. No, eso realmente nos deja vacío al final. Lo que sí deja un gozo real en nuestros corazones es cuando reconocemos el poder de Dios actuando en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo muchas veces le pedía a los hermanos, oren por mí para que yo pueda hablar con denuedo la palabra de Dios. Y eso era para él un gozo, y también era un gozo que él le daba a los hermanos, como darle, mira, yo le voy a dar a usted la oportunidad también de gozarse en esto, de ver a Dios actuando por encima de mis habilidades. Reconocer el poder de Dios en ti. Mi hermano, si tú quieres el gozo del Señor, si tú quieres el gozo del Señor en tu vida, aférrate al Señor. Si tú quieres el gozo del Señor, depende del poder de Dios. Aprende a decirle a Dios, Señor, hazlo a pesar de mí. Hazlo en mi vida o a través de mi vida, a pesar de mis debilidades, por encima de lo que yo puedo hacer. Dame el privilegio, Dios, dame el gozo de verte actuando, de verte usando mi vida por encima de lo que son mis posibilidades. El gozo del Señor, como decíamos al principio, es una flor extraña. Es una flor difícil de definir, difícil de encuadrar. Pero es una flor que nace, que crece en el corazón del creyente. No por esfuerzos particulares, no por métodos humanos, sino por una obra de Dios en el corazón. Y cada actitud, cada acción que hace el creyente buscando gozo, no puede hacerlo en base a sus propios recursos, sus propias habilidades. Tiene que ser en una dependencia de Dios. El gozo de Dios viene cuando el creyente se goza, está gozoso, se conforma en depender de Dios. En depender de Dios. El gozo del Señor. Tal vez tú que escuchas este mensaje, tal vez tú dices, yo no tengo ese gozo.
Yo quisiera, pero no sé, no puedo. Lo entiendo las palabras que escucho, pero no veo cómo puede hacerse esto una realidad en mi vida. Tal vez tú que escuchas dices, eso es algo que me parece tan distante. Hace tanto tiempo que yo no tengo ese gozo del Señor, que me parece como algo extraterrestre. Si tú estás en el Señor, el gozo del Señor está disponible para ti. El Señor, Dios mismo, es la fuente de ese gozo. Como dice el versículo 27 al final, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y el gozo, su gozo está disponible, no solamente es un mandato, sino que es un regalo de Dios para tu vida. Buscar el gozo de Dios, no es algo egoísta, no es algo, no es una mala intención. Al contrario, siempre al hablar de este tema pienso, ¿verdad?, en el ministerio del hermano John Piper, que sin duda alguna creo que uno de sus grandes aportes o de las grandes enseñanzas que él ha traído a nosotros, ¿verdad?, esta generación de cristianos, es saber pensar que el gozo de Dios, buscar el gozo de Dios no es algo que está mal, sino algo que está bien. Que Dios se goza, que Dios es glorificado cuando nosotros nos gozamos en Él. Así que si tú no tienes el gozo de Dios en esta mañana, tú haces bien en querer, en buscar, en afanarte por buscar ese gozo del Señor. Búscalo en Dios y no te conformes con ningún otro sustituto. No te conformes con ningún otro sustituto. La felicidad momentánea, los placeres. No te conformes con ningún otro sustituto. Dite a ti mismo, yo quiero el gozo de Dios. El gozo de Dios. Solamente eso puede llenar mi corazón. Y ese gozo de Dios está en Cristo Jesús.